Shabbat Shalom, familia. Que el Eterno me los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos ha dejado llegar a este tiempo de el final del cierre del Shabbat y vamos a concluir este precioso Shabbat con el estudio de la Parashá. Amén. Una Parashá muy rica, muy amplia, con mucho material por escudriñar, que no nos alcanza, no llegamos ni siquiera al 1% de todo lo que podríamos estar escudriñando dentro de esta parashá de esta semana. Bien, vamos a orar para dar inicio con la enseñanza. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baet, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech olam, Asher bahar banu mikol ha'amin, Benatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah, una Torah de verdad. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por tu inmensa misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por este Shabbat especial, por este tiempo tan hermoso, Padre, que tú nos permites. Son 24 horas que tú nos regalas en una dimensión diferente espiritualmente, Padre, donde tú encuentras a tus hijos, donde tú te sientas a la mesa con nosotros, Padre. Bendigo a cada hermano y hermana, aquellos que se encuentran por acá ya, Señor, y aquellos que se han de integrar, Eterno Rey de los cielos, y aquellos que nos miran a través de los diferentes medios donde estamos compartiendo tu palabra. Eterno Rey de los cielos, permite que haya paz, que haya bendición, Señor amado, que haya salud, Eterno Rey de los cielos, en cada hogar, en cada familia. Provee, Señor, para las necesidades de cada uno. Padre, bendecimos tu nombre, bendecimos a todos los hermanos y a toda la casa de Israel en las naciones. Bendecimos a tu pueblo, Señor amado, y donde quiera que se encuentren, Dios eterno, sean altamente bendecidos. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado con los que han sido liberados, Señor amado. Gracias, porque es un gozo verlos anoche celebrando el Shabbat por primera vez en tanto tiempo, Padre. Oh, gracias, eterno Rey de los cielos. No hay cómo agradecerte. Si nosotros nos sentemos agradecidos, Señor, por ellos, cuanto más ellos y cuanto más sus familias, Padre. Ayúdalos, Señor amado, y que su emuná crezca y nuestra emuná sea fortalecida, Padre amado, sabiendo que tú estás con nosotros en medio de luchas, en medio de pruebas y que tú no nos vas a abandonar. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Padre Celestial. Bien, familia, estamos en la Parashá Bereshit. Amén. La Parashá Bereshit. Esta es la Parashá, la primera Parashá de 54 Parashot que vamos a estar estudiando con la ayuda del Padre Celestial durante este ciclo de estudio de las Parashot. Amén. Ayer dimos inicio a este tema. Amén. Donde estuvimos viendo algunos puntos importantes, amén, de esta preciosa parashá, amén. Al Eterno como el creador, el autor de la creación, amén. Estuvimos viendo, hermano, la división y según el Talmud, las cosas que fueron creadas antes de Bereshit, antes del principio. Dijimos que la Torá es lo primero que el Eterno creó. La palabra Torá es instrucciones, amén, que representa la sabiduría de Dios, según Proverbios 8, 22 al 27. Amén. El arrepentimiento o la teshuvá, el huerto del Edén, el paraíso. Amén. Recordemos, amados hermanos, que lo que tenemos aquí en la tierra es sombra de lo que está allá arriba. Amén. Todo lo que vemos en la tierra es un reflejo, una sombra de lo que está arriba en los cielos. Amén. Entonces el huerto, el paraíso, fue creado antes de Bereshit, antes del inicio, antes del principio. El Gineón, que es el infierno, que es el castigo establecido para los que quebrantan la ley de Dios. El trono de la gloria, el templo, el Beit Hamidash, amén. El templo aquí en la tierra es una microcosmos o un una sombra de lo que está allá arriba. Amén. Entonces,
por ejemplo, Mashiach, Yeshua, dice que él es sumo sacerdote, según la carta a los hebreos y según Salmo capítulo 100, 104:10, dice que él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero Yeshua no es sacerdote en la tierra. En la tierra hay un sacerdocio establecido, que es el sacerdocio levítico, donde entonces entra Yeshua con su sangre en el lugar santo, en el lugar santísimo. ¿En cuál templo? En el de arriba, en el del cielo. ¿Ok? Entonces, y número 7, el nombre del Mesías ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esto es parte de lo que vimos ayer. Amén. La división de lo que significa Reshit. Bien, vamos a retomarlo de acá, de esta parte donde su nombre, gloria, de aquí. Bien, vamos a retomar de acá. Amén. Gloria a su nombre. Bien, vamos a tomar aquí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? La palabra unigénito, su significado es importante. Amén. Significa el único en su género. Amén. El único en su género, su rol y su propósito. No hay otro ser humano, no hay hombre en esta tierra que cumpla la función que vino a cumplir el Mashiach. Por eso es la gloria como del unigénito, único en su género, único en su clase, del Padre, lleno de gracia y de verdad. El prefijo hebreo de be en la primera palabra de la Torah Bereshit significa en, por o en aras de, por causa de. Esto nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra en Reshit o por causa de Reshit, como hemos visto antes. Reshit es la Torah, Israel y el Mesías. En realidad, estos tres son uno. La Torah es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Por eso dice que lo primero que fue creado fue su Torá, su palabra, sus instrucciones. Por medio de esa Torá, el mundo fue creado. Israel es el primogénito, es el Reshit. Recordemos que la palabra Reshit, lo estuvimos viendo en la clase de ayer, en la enseñanza de ayer, que Reshit es el primero, el principal, ¿ok? Entonces, Israel es el primogénito del Eterno, según lo vemos en Éxodo 4:22 y en Oseas 11:1. El Mesías es la Torá manifestada como hombre, es la manifestación. Por eso es que Mashiach Yeshua dice que él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el mensajero real. Yeshua es el mensajero real. Él es la voz de Dios en la tierra. Él es el que proclama lo que el Rey de Reyes, que es Dios Todopoderoso, mandó a decirnos a nosotros, la humanidad. Él es la imagen visible. El que ve al Padre o el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Por qué? Porque él refleja al Padre. No es que Yeshua sea el Padre, sino que él refleja al Padre. Por ejemplo, dentro de esta parashá, eh, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En el contexto, cuando uno lo piensa humanamente o religiosamente, como nos lo han enseñado dentro del sistema religioso, entonces creemos que Dios tiene boca, que tiene nariz, que tiene manos, que tiene igual que nosotros. No. Cuando dice que el hombre, por ejemplo, fue creado a imagen y semejanza de Dios, está hablando en su rol, en su propósito, en su esencia. En eso es que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para reflejar la esencia de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que hacernos la pregunta,
¿realmente nosotros estamos reflejando la esencia de Dios en esta tierra? ¿O la semejanza de quién estamos reflejando? Entonces, por eso es que cuando una persona rechaza la Torá o rechaza la ley de Dios tajantemente, no es, no está reflejando la imagen y la semejanza de Dios. Está reflejando la imagen y la semejanza de otro ser que no es Elohim. Por eso Mashiach se enojó con los religiosos que estaban hablando con él y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Pero aquel que es hijo de Dios, aquel que refleja la esencia de Dios, va a querer cumplir siempre lo que la palabra dice que nosotros tenemos que cumplir. ¿Ok? Por eso, Mashiach, el Mesías, es la Torah manifestada como hombre y el que reúne en sí a todo Israel. Amén. Entonces, así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torah y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías, como también está escrito en Juan capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, vamos a leer otra versión. Esta versión dice: desde un principio era Dabar. La palabra Dabar significa la palabra. Desde un principio era la Dabar, era la palabra Dabar de Elohim. Aquel Dabar estaba siempre ante Elohim y el Dabar ya existía. Era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. No dice que era Elohim, no dice que él era Dios. Él era la palabra de Dios. Todas las cosas por Dabar fueron hechas y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es un juego de palabras. ¿Ok? El mundo fue creado por medio de la palabra, ¿cierto? El mundo fue creado por medio de la palabra. Mashiach es la palabra de Elohim. ¿Ok? Eso es como cuando alguien representa a alguien. El ejemplo que se me ocurre ahorita es un abogado. Un abogado o un notario al cual usted le otorga tiene un nombre, tiene un poder, una autorización para que ese abogado o ese notario eh, hable por usted, ¿ya? Hable por usted. Eso es un representante. Mashiach es el mensajero real. Amén. Él es el mensajero real del Padre. Por eso él decía: yo no hablo lo que yo quiero. Yo digo lo que el Padre me dijo que tengo que hacer. Él es la palabra de Dios aquí en la tierra. Esta palabra es Torah. Este proyecto Mesías fue lo que materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mesías no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir este texto de esta manera: por causa del principal creó Dios los cielos y la tierra. La primera letra de la Torah es Bet, que significa casa. Bereshit comienza con la letra Bet, del hebreo Bet, que significa casa, casa. Por lo tanto, podríamos entender el primer versículo también de esta manera: una casa de Reshit, una casa del principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Reshit, que es el Mesías. La casa del principal es el Mesías. Casa
ropa es especialmente lo mismo, esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mesías, como está escrito en el Salmo 102, verso 25 y 27, y en Hebreos 1, 10 al 12. Dice, Salmo 102, 25 al 27. Tú desde el principio, Reshit, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos ciertamente perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como vestido los cambiarás y desaparecerán. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Él es eterno. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como un manto los enrollarás y como vestidura serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Amén. Entonces, el escritor a Hebreos está tomando como base aquí lo que dice el Salmo 102, 25 al 27. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el creador no empezó su historia consigo mismo? ¿No es él el que precede todas las cosas y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar? ¿Por qué no escribió Dios creó en el principio? ¿O por qué no escribió Elohim creó en el principio? No, no empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Reshit, del principal. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Adonai es muy modesto o humilde en relación con la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino se coloca detrás de Reshit. Por esta razón, una persona que conoce al Eterno no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presenta junto con otras personas. Siempre empieza a hablar de otras cosas o de otras personas y luego habla de sí mismo. Amén. Pero usted conoce al arrogante, el vanaglorioso, el, el que no es humilde, el que le gusta que le rindan pleitesía, nada más, siempre va a querer ponerse por encima de los demás, siempre va a querer exaltarse por encima de los demás, siempre va a querer saber más que los demás, siempre va a querer ser el más importante en una reunión. Y si no me presentan como se debe, se sienten humillados, y si no le dan los primeros lugares, se siente humillado y se enoja. Amén. No, pero siempre la humildad, y esto es parte de la misma esencia del Padre. Lo estamos viendo inclusive en su creación, que no comienza hablando de sí mismo, sino comienza hablando de Reshit, del principal, que por causa del principal él creó los cielos y la tierra. Entonces, por esta razón, una persona que conoce el Eterno no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presenta junto con otras personas. Siempre empieza a hablar de otras cosas o de otras personas y luego habla de sí mismo. La segunda cosa que aprendemos de este hecho es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que Él ha creado, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Elohim se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles. ¿Cuáles son los atributos invisibles de Dios? Su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Lo estuvimos hablando ayer también. La manifestación de la creación, cuando vemos la majestuosidad de la creación. Amén, hermano, tenemos que exaltar a Dios. Tenemos que exaltar porque
Esto, cuando usted ve, hermano, vamos a ciertos lugares o simplemente salir de la casa en una noche de cielo estrellado, de una luna llena, volvemos a ver el firmamento y tenemos que razonar. Nuestro raciocinio de seres humanos nos dice, no, esto no surgió de una explosión. Esto no surgió de una simple evolución de la materia. No, esto es manos de un creador, de un ser supremo que hizo esta belleza. Amén. Entonces, el creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que él revele de sí mismo. En este texto nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y de Reshit. Reshit es el principal, el Mashiach. De esta manera, el Hijo, el Mesías, es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo, como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él es el reflejo de su gloria. ¿Quién? Mashiach Yeshua. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él refleja la naturaleza de Dios. ¿Sí me entiende? Él es esa imagen, él es la esencia de esa naturaleza. Vuelvo y leo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ok? Él está a la diestra del Padre en las alturas. ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 14, versículo 6 y versículo 9. Dice, le dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Verso 9. Le dice Yeshua, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Porque es que a Elohim, Yuhei Bajei, nadie lo ha visto. Pero si conoces al Hijo, conoces al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él refleja, Él es la manifestación, Él es el resplandor de su gloria. Y si en nosotros realmente habita en nosotros Yeshua, si le hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él viene a morar con nosotros. Y la esencia del Padre que está en Yeshua también habita en nosotros. Por eso Él dice, y haremos morada en Él. Y haremos, ¿por qué? Porque teniendo a Yeshua tenemos al Padre, porque Él refleja al Padre. Él es el resplandor de su gloria. El Padre se manifiesta en este mundo a través de su Hijo. Ahora, no podemos caer en la trampa de pensar que el Eterno sea como los hombres o los animales, de manera que se pueda reproducir y tener hijos como nosotros, o mezclarse con los hombres y tener hijos. Por eso, cuando se dice que María es la madre de Dios, es una gran blasfemia. Es una blasfemia. Es una ofensa al Padre.
porque Dios no se mezcla. Dios no tiene intimidad sexual para reproducirse como se reproducen los seres humanos. Él es grandísimo. Dice que ni aun los cielos de los cielos pueden retener su gloria. Bueno, entonces, este pensamiento se encuentra en las religiones paganas, entre personas que no conocen la verdad de la Torá. Cuando habla del Hijo, se refiere a la función de ser el seguidor y el representante, al igual que un hijo imita y representa a su padre en una familia. El rey David fue el octavo hijo de Isaí, pero él es llamado primogénito, como dice en el Salmo 89, versículo 20 y 21. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Ok, déjeme ver porque creo que puse un versículo que no era. Necesitamos leer el versículo 27. Salmo, Salmo 89, déjeme buscarlo. Salmo 89, 27. Salmo, su nombre, gloria. Vamos a buscarlo aquí. Ok, dice, yo también le haré mi primogénito. Yo también lo haré mi primogénito. Él es más excelso de los reyes de la tierra. ¿Ok? Entonces, imagínese. Entonces, siendo el octavo hijo de Isaí, el Eterno le dice que él es, lo toma como el primogénito, como el primogénito. ¿Ok? Entonces, su nombre, gloria. Cuando el Shaliach, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, escribe en Colosenses 1 que el Mesías es el primogénito de toda la creación, no significa que él haya nacido del Padre por medio de una reproducción, sino que él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. En el contexto cultural del cercano Medio Oriente, el hijo primogénito es el que llevará el nombre de su padre y el derecho de gobernar en la familia cuando el padre ya no esté presente. De la misma manera, el Mesías es llamado hijo, no porque el Eterno haya podido parir o se haya reproducido, sino porque el Mesías ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí podríamos irnos un poco más profundo, pero no saldríamos de ahí porque es mucha profundidad. Lo que quiero darle a entender es que el Mashiach, Yeshua HaMashiach, él es esa esencia del Hijo. Él es el Reshit, el principal. Él es el David. La palabra David o Dawit en el hebreo significa amado. Él es el amado. Por eso cuando, por ejemplo, cuando Yeshua fue al Jordán, y Johanán o Juan le bautiza, y cuando él surge de las aguas, cuando él sale de las aguas, dice que el Espíritu de Dios, Juan dice, miré el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santo Dios que venía descendiendo como vuela una paloma. No dice que era una paloma, sino como el volar de una paloma. Eh, y entonces dice que oyó una voz del cielo, que es el Padre, diciendo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo David o David del hebreo. Este es mi hijo David, porque la palabra David lo que significa es amado, amado.
Entonces, por eso es que cuando usted lee en la Biblia que David gobernará en el reino milenial, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al rey David que ya murió? No, se está refiriendo al amado. ¿Quién es el amado? Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, el Mesías es llamado hijo. No porque el Eterno haya podido parir o haya reproducido, sino porque el Mesías ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. El Hijo es el que representa al Padre en la creación. El concepto hebreo de hijo tiene que ver con discipulado, representatividad y delegación de autoridad. Amén. Entonces, por eso en una familia hebrea, por ejemplo, cuando el primogénito se le daba una doble porción de la herencia y se le daba el nombre del Padre, llevaba el nombre del Padre. Amén. Era el que iba a cargar la autoridad y el que iba a ser la autoridad después de que su padre ya no estuviera. Él era la autoridad máxima en la familia. Los demás hijos lo tenían que respetar así, de la misma manera que respetaron al padre, porque ese mismo hijo podría tomar la decisión de desheredarlo si no se ajustaban a las reglas que fueron establecidas por el padre y que se las transmitió al primogénito para que la familia siguiera en un orden y no entraran en caos. Entonces, en las escrituras hebreas, los discípulos son llamados hijos, a pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su maestro. Y aquí dice, bueno, todas estas citas bíblicas habla de este tema. Los talmidín, los discípulos. Entonces, cuando usted dice, yo soy un discípulo, ah, un talmid en el hebreo, talmid. Talmid va más allá de ser alumno maestro. Un talmid es un alumno de su maestro. Pero ese talmid, ese discípulo se convierte en el hijo de su maestro. Lo respeta como respetar al padre. Yo me acuerdo cuando nos criamos y los hermanos aquí que ya cruzaron los 15 como yo, tienen que darse cuenta, por lo menos aquí en nuestro país, en nuestra cultura latina, hermano, en la escuela, el maestro tenía derecho a pegarte tu reglazo si no hacías caso, ¿cierto? Ay, Dios guarde, usted viniera a darle las quejas en la casa al papá. Mira que el maestro Francisco me pegó un reglazo en la espalda. El papá venía y se lo sonaba a uno también. ¿Por qué? Si le pegó un reglazo fue porque usted estaba haciendo desorden, porque usted no hacía caso y usted tiene que respetar al maestro. Ahora no, ahora son los alumnos que le pegan a los maestros. ¿Por qué cree que la sociedad está como está? Porque es que vemos tanto jovencitos, 12, 13, 14 años metidos en sicariato, porque se perdió ese respeto de discípulo al maestro. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Lo vemos también en el sistema de la Torá. Hay gente que son discípulos, pero se exaltan y quieren saber más que el maestro. Yo los dejo, hermano. Yo los dejo. Yo no me voy a andar poniendo a discusión con nadie. Entonces, seguimos. Estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su maestro. Por eso, por ejemplo, en la época bíblica, en la época de Mashiach, eh, habían casas eh, de enseñanza, casas de enseñanza. ¿Usted a cuál escuela pertenece? Ah, yo pertenezco a la escuela de Gilel. Ah, yo pertenezco a la casa de enseñanza de Shammai. Y ya sabían cuál era la línea. Y a los mejores alumnos, su maestro
su maestro, su rabí, imponía sus manos y lo encomendaba y lo enviaba en el nombre del maestro. Lo enviaba a predicar. Y cuando lo recibían en alguna sinagoga, y usted en nombre de que usted viene, yo vengo en nombre de mi maestro. ¿Quién es su maestro? Shammai. Pasa adelante. Otro iba por allá a otra sinagoga. ¿Usted en nombre de quién viene? Yo vengo en nombre de mi maestro. ¿Quién es su maestro? Gilel. Pase adelante. ¿Usted de quién nombre de quién viene? Yo vengo en nombre de Gamaliel. Pase adelante. Denos la enseñanza. Representaban. Tenían que ser dignos representantes de su maestro. Pregunto aquí. Pregunto aquí. Usted y yo, ¿a cuál maestro representamos? Porque hoy la gente se llena la boca. Yo soy de la denominación tal y tal y tal. Yo vengo del concilio tal y tal y tal. Yo vengo de la iglesia del apóstol, profeta, evangelista, querubín y serafín, fulano de tal. Y nunca dice, yo vengo representando a Yeshua. ¿A quién representamos nosotros? ¿De verdad? Bueno, porque si yo digo que yo represento al apóstol fulano de tal y mi comportamiento es así, asá, entonces yo estoy reflejando que es lo que el maestro ese me está enseñando. Pero si decimos que somos discípulos de Yeshua, refleja a Yeshua. Por eso el apóstol Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno de aquel que os llamó. Solamente que os comportéis como es digno. Déjame ver si lo encuentro. Póngame en gloria a Dios, un amén, un aleluya, para no sentirme solito aquí. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gloria a su nombre. Filipenses, creo que es. Déjeme ver si no estoy bateando. Filipenses, capítulo 1. Vamos a ver. El apóstol Pablo. A mí me gusta mucho el apóstol Pablo, su enseñanza. Aquí dice el versículo 27. Solamente, dice el apóstol, comportaos de una manera digna del evangelio de Mashiach. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, un mismo espíritu, una misma esencia, luchando unánimes por la fe del evangelio. Solamente compórtese como es digno del evangelio de aquel que te llamó. Porque usted y yo somos representantes. Usted y yo somos representantes. Estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su maestro. Por lo tanto, cuando en las escrituras hablan de los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles u hombres que han recibido poder del Creador para juzgar y gobernar sobre alguna área de la creación. Se trata de autoridad delegada. Por esto, a todos los que reciben a Yeshua, les es concedido el poder, es decir, la autoridad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, en Yeshua, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Hijos. Y ya vemos que aquí esta palabra hijos habla también de discípulos.
habla también de representantes, habla también de voceros, habla también de mensajeros. Se nos dio la autoridad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén, Somos amén, pastor. hijos, Amén. Gloria a Dios. Amén. somos discípulos, somos Amén. Aleluya. representantes, somos Gloria al Señor. Amén. mensajeros, somos esencia de Dios. Santo es su nombre. Amén. Entonces, solamente esto, hermano, ya aquí usted va a comenzar a tener un oído y un ojo clínico, porque no es eh, de llamarme apóstol, no es llamarme maestro, no es llamarme, el título no es el problema es el comportamiento, el problema realmente estoy representando, estoy reflejando la imagen de aquel que me llamó, me estoy comportando como es digno de aquel, del evangelio de aquel que me llamó, del mensaje de aquel que me llamó. Ser hecho hijo de Dios significa recibir una posición de liderazgo y un puesto de autoridad en el área de la creación, en alguna área de la creación. En el principio creó, ¿ok? Entonces, esa autoridad de los hijos de Dios está desde un principio. Entonces, hay que, hay que aprender, hermano. Algo que uno escuchaba, yo escuchaba desde muy chico, el que no aprende a estar bajo sujeción nunca podrá estar en autoridad. Si usted no aprende a estar bajo una autoridad, no pretenda algún día tener gente bajo su autoridad, porque eso no funciona así. Entonces, tenemos que aprender humildad para sujetarnos. Amén. Por eso es que la cajal o la quejilá o la iglesia, como la tradujeron, es el cuerpo. La cabeza es Mashiach, pero Mashiach no se manda solo. Él está sujeto al Padre. Entonces, cuando hay gente que no quiere escuchar consejo, escuchar razones, escuchar correcciones, no sirve. Yo lo dejo. Camine, camine, porque entonces, si usted no escucha consejo, si usted no le gusta que se le corrija, si a usted no le gusta que se le llame la atención, si usted no acepta corrección, entonces no eres discípulo, entonces no eres representante, entonces no estás bajo una autoridad. Y así hay mucha gente, muchísima gente, hermano, que nos encontramos en el camino, que no quieren corrección, quieren ser ellos los que mandan. Y yo, hermano, sinceramente, yo estoy enfocado con los que quieren. Con los que no quieren, me tocará orar por ellos. Por eso es que cuando vemos el ejemplo que el mismo Eterno nos da, o el mismo Yeshua, perdón, nos da a través de la parábola del Hijo Pródigo, que ya sabemos que la parábola del Hijo Pródigo, ¿a qué significa? Pero hay esencias allí muy importantes. Un hijo rebelde, un hijo que no quiere sujetarse a las reglas del padre, y el padre le dice, vete, no quiere reglas, no quiere sujeción, no quiere formación, salga, tomen, llévese esto y se va. Y estando allá, se dio cuenta de lo mal que estaba, reacciona y dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a la casa de mi padre de donde salí. Porque aún los siervos de mi padre están mejor que yo. Aún los siervos, aún los empleados viven mejor que yo, que soy el hijo.
y el hombre regresa. Entonces, hermano, hay gente que hay que soltarla con la esperanza de que vuelvan. Y cuando vuelven, van a traer una actitud diferente. Amén. Una actitud diferente. Bien, gloria a su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, ser hecho hijo de Dios significa recibir una posición de liderazgo y un puesto de autoridad en alguna área de la creación. ¿Ok? Entonces, la frase en el principio creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como creó es bara. Bara. Esta palabra aparece unas 50 veces en la escritura y siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia. Es crear algo inexistente. Eso es lo que encierra la palabra bara. Bereshit bara Elohim. En el sentido estricto, solo el creador puede crear. Solo esta palabra bara, solo al creador se le puede atribuir bara. Solo él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra bara significa, puesto que el Eterno no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación, sí existían como un proyecto en la mente del creador. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez están dentro de la mente del creador, como está escrito en Hebreos 11:3, que dice, por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Se materializó el pensamiento de Dios. Se materializó. Las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de lo que primero sucedió en el mundo invisible. Amén. Es como, es el concepto que dice que, que lo que vemos ahora ya existía en el mundo espiritual. ¿Ya? Pero en el contexto hebreo es de lo visible surge de lo invisible. En el principio creó Dios, Elohim. La palabra hebrea Elohim, que la encontramos en el diccionario, en los diccionarios del hebreo con el H430, H es hebreo, del hebreo 430, la forma plural es de Eloah. Elohim es el plural, amén, y el singular es Elohá, que significa poderoso. Y esta raíz viene del H410, que significa poderoso, poder y fuerza. Elohá, Elohá, Elohim, ¿ok? Estas tres palabras, el término en algunas Biblias viene solamente este término que lo que significa es Elohim o Elohá. Amén. Entonces, el Elohá y Elohim son utilizadas en las escrituras como sinónimos para referirse al creador. Entonces, cuando vemos Elohá, Elohim, se están refiriendo a Yuhebakei. Se refieren al creador. Las tres han sido traducidas como Dios en la mayoría de las versiones al castellano. La palabra hebrea, él, aparece alrededor de 200 veces en las escrituras, prácticamente siempre en referencia al creador. Algunas veces tiene el significado de poder, como en Génesis 31:29, en Proverbios 3:27 y en Miqueas 2:1.
La fórmula plural de él es Elohim, que se usa en referencia al creador. No se usa en referencia al creador, sino a otros poderes humanos o angelicales, como en Éxodo 15:11, Job 41:25 y Salmo 89:6. Elohim también es usado para referirse a los dioses paganos. La palabra Elohá aparece 56 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Job. Solo aparece 2 veces en el Humash, en Deuteronomios 32:15 y versículo 17. La fórmula plural Elohá es Elohim y aparece alrededor de 2600 veces en las escrituras. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título. Elohim no es un nombre, es un título. ¿Ok? Y atributo que expresa autoridad y juicio. Es utilizada en referencia al creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los ángeles. A los ángeles también se les llama Elohim. ¿Ok? Como en el Salmo 8:5. Y sobre los dioses paganos también se hace una referencia a ellos como Elohim, dioses, como en Génesis 31:30. Moshe obtuvo el título de Elohim. A Moshe también se le llamó Elohim, según Éxodo 4:16 y en el capítulo 7, versículo 1, cuando el Eterno le dijo a Moisés, cuando fuera a Moshe, que fuera ante Faraón, y le dijo, tú serás Elohim para él. Porque la palabra Elohim también se traduce como juez. Tú vas a ser un juez o tú vas a ser un Dios delante de él. ¿Ok? Una autoridad. Le estaba delegando su autoridad. Por eso lo llama Elohim. Y los jueces de Israel son también llamados Elohim. ¿Ok? Como en Éxodo 21:6 y Éxodo 22:8-9. El hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa necesariamente que se trate de varias personas o un conjunto de personalidades. Esto lo vemos en el caso de Moshe, que no fue más que una persona, pero obtuvo el cargo de ser Elohim ante el rey de Egipto. Porque, por ejemplo, cuando en algunas versiones de cristianas dice que Elohim está hablando, que significa dioses, está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso es falso. Eso es una mala interpretación del texto bíblico. Eso es falta de estudiar el hebreo. ¿Ya? Es una autoridad, representa una autoridad. Ok, entonces, el término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia de Dios. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra, el verbo no está en forma plural, crearon. Si se estuviera refiriendo a dioses, por ejemplo, decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, hubiese dicho crearon. No, sino que viene en singular. Elohim creó. Bereshit bara Elohim. En un principio creó. En singular, no en plural. Si fuera en plural, diría crearon. No, Elohim, su máxima autoridad como juez, como gobernante, como ser supremo, creó cielos y tierra. Esto nos enseña que Elohim no debe ser entendido como varios dioses o un conjunto de personas o una unidad de personalidades, sino como uno solo. Y ahí es donde cobra vida el Shema para nosotros. En Devarim 6:4. Amén.
Esta es también la confesión principal de cada hebreo practicante. Hace 2 veces por día el proclamar el Shema Israel. Esto lo proclamamos al despertar. Usted lo hace, yo lo sé, ¿verdad? Ya lo tenemos ya por regla en nuestras vidas. Recitar el Shema Amén. en la mañana al despertar y en la noche al acostarnos. Es una obligación porque es un mandato. Es uno de los 613 mandamientos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Dónde está eso? Devarim, Deuteronomio 6:4. Amén. ¿Qué significa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai, nuestro Elohim, Adonai Eloheinu, nuestro Elohim, Adonai, uno es uno, no dos, no tres, no cuatro, ni cinco, ni seis. Uno. No es una trinidad. Tenemos que quitarnos de la cabeza el concepto trinidad. Es inexistente, es pagano. Eso es cultura pagana que fue introducido por el sistema religioso y lo adoptó la iglesia evangélica. Pero es paganismo. Trinidad es caer en paganismo. Trinidad es caer en idolatría. Porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai Yehevahei, nuestro Elohim, Adonai uno es. Echad es uno. Bien, familia. Voy a tocar nada más, voy a mencionar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Ya cumplimos la hora. Pero vamos a ver aquí rápidamente. Shiva Shamayim, que significa los 7 cielos. En el principio creó Dios los cielos. La palabra hebrea que ha sido traducida como cielos es shamayim, cielos. Es una palabra que está en la fórmula dual. Hay 3 formas para los sustantivos en el idioma hebreo: el singular, el dual y el plural. El dual es una referencia a dos, un par, ¿ok? En este caso, la palabra shamayim habla de un par de cielos. En primer lugar, se refiere al cielo invisible y al cielo visible, como está escrito en Devarim, capítulo 10, versículo 14, Deuteronomios 10:14. Miren, el cielo y los cielos de los cielos. El cielo y los cielos de los cielos, más arriba todavía. ¿Ok? Entonces, la tierra y todo lo que, y todo en ella, todo pertenece a Adonai, su Elohim. Según la comprensión más profunda, la palabra shamayim también indica que puede haber más de 2 cielos. El texto de Deuteronomio habla de 2 cielos en dual. Luego de esos 2 cielos, habla de los 2 cielos también en dual. Ya como que lo multiplica. Esto nos enseña que hay varios tipos de cielos. Los cielos de arriba pueden estar divididos en varias secciones y así también los cielos de abajo. El Rab Shaul, el apóstol Pablo, dijo que había estado en el paraíso en el tercer cielo, como está escrito en 2 capítulo 12, versículos 2 al 4. Conozco un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Adonai Yehevahei lo sabe. Pablo dice: tuve una experiencia tan extraordinaria y yo no sé si fue que me morí, no fue si me llevaron con cuerpo y alma, no sé. Fue una experiencia tal. Pablo no encuentra palabras cómo explicarlo. El verso 3 dice: y yo sé que tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé. Pero Adonai Yehevahei sabe.
fue arrebatado al paraíso. Al paraíso. En hebreo es pardes, que fue la palabra que Pablo está utilizando, el pardes, que significa jardín, vergel, parque. Y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Pablo fue llevado en esa visión al tercer cielo, se le mostraron cosas, oyó cosas que él dice no han subido. Otra versión dice no han subido al corazón del hombre, quiere decir no, ni te las imaginas. No, no, es que ni con inteligencia artificial ni nada, no hay nada que describa lo que yo pude ver arriba. Y no me es permitido pronunciar. No, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Por eso es que yo no creo en los famosos testimonios que fui al cielo, que vi calles de oro, que vi esto, que vi aquí, que vi allá. No, mentira. Eso es cuento. Eso es cuento. El Talmud habla de 7 cielos, según los diferentes términos hebreos que aparece en las escrituras. Los 7 son Bilón, Raquía, Shehakim, Sebul, Maón, Mahán y Arabot. Esos son los 7 cielos. Según el término Shamayim, según lo que dice Rachi, el término Shamayim, cielos puede ser entendido en 3 maneras según está compuesta la palabra. Shamayim, que significa portaaguas, o sea que arriba hay agua, ¿ok? También Shan Mayim, allí hay agua. Y 3 es Mayim, fuego y agua. Porque los cielos fueron hechos mezclados, mezclando el fuego con el agua. De ahí surgió el cielo. ¿Ok? Entonces, déjenme ver aquí un poquito. Tengo otro, presentarles algo aquí. ¿Qué lo hice? Aquí está. Vamos a ver rápidamente, hermano. 5 minutos nada más, para no quitarle más tiempo. El bilón, el código de la Biblia para definir la atmósfera que rodea la Tierra. ¿Qué es el bilón? Según el código de la Biblia, para definir la atmósfera que rodea la Tierra y donde entramos en el ciclo de la noche y el día. Especie de cortina. Muestra algo, pero detrás de ella no vemos. ¿Ok? Que ese es el primer cielo que vemos. Está el segundo, que es Raquía. Es el nombre de la expansión que Adonai creó entre las aguas y las aguas. Shehakim es el tercer cielo, que es aquí donde el apóstol Pablo tuvo la visión, donde fue llevado en visión. Es el tercer cielo, es el primer lugar de acceso a la manifestación del Eterno, el origen de la provisión sobrenatural del parte de para sus hijos. Este es percibido solo por revelación y es el nivel inferior de todos los cielos. Oiga bien. O sea que Pablo ni siquiera llegó a lo máximo, llegó a la parte más baja donde está de la manifestación del Eterno. Entonces tenemos el primero, que es la atmósfera. Cuando usted sale ahí y ve las nubes y todo eso, eso es Bilón. Raquía es allá el espacio donde están los planetas colgando y todo eso. ¿Ok? Y está el tercer cielo, que es ya de ahí para adelante, es la manifestación de la casa del Eterno, por decirlo de alguna manera, pero es la parte más baja. ¿Ok? Aquí, a este primer piso, por decirlo así, o el tercer piso de la creación, es donde llega el apóstol Pablo. Luego viene el cuarto nivel, Sebul. Es donde está la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo, lugar donde fue llevado Juan en visión. Juan vio la nueva Jerusalén, imagínense. Luego está el quinto, Maón, es donde habitan los ángeles.
y otros seres espirituales creados para servicio al Padre. Amén. Ese es Mahón. Está el sexto cielo, Mahán. Es el lugar donde salen los poderes de Adonai, origen de la provisión divina. La Shekinah. De este lugar sale el poder para los hijos del Eterno, para establecer el reino y soberanía en la tierra. Amén. No le estoy leyendo la cita bíblica porque no le quiero quitar más tiempo. 7. El Arabot. ¿Ok? El Arabot es donde está manifestado el trono inmortal del Padre. Es el trono del Padre. En Arabot. ¿Ok? Entonces, familia, vamos a dejarlo ahí. Otro día haremos algún estudio por aparte de estos 7 cielos. Vamos a dejarlo aquí. Nos alcanzó hasta aquí. De la creación hay mucho por estudiar, hay mucho por avanzar. El próximo año vamos a verlo más adelante para poder avanzar con este tremendo estudio de Bereshit. Gracias a todos. Que el Eterno me les dé mucha paz, mucha bendición. Gracias por estar en esto, hermano. Por favor, entre al canal de YouTube, dele el dedito para arriba, déjeme un mensajito ahí y compártalo. Compártalo con familia, con amigos. Estamos con 600 y resto de suscriptores y queremos avanzar más. Amén, hermanos, para poder alcanzar más vidas, más almas. Tenemos gente que se ha integrado al grupo de WhatsApp por medio de los videos de YouTube. Así que es una forma también de, como decimos popularmente, evangelizar a las personas. Amén. Así que agradecido con los hermanos también que ya me están enviando los audios de las lecturas. Y para esta próxima semana estaremos estudiando la Parashá Noach. Algo extraordinario también. Así que vamos a orar para quedar despedidos. El lunes, si el Eterno lo permite, arrancamos con formación ministerial. 7 de la noche, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Si no se ha integrado, pues intégrese, hermano. Tenemos chance hasta el lunes para que usted se integre y no se pierda las clases y llevemos la secuencia. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torah emet, Behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, Padre, por estos tiempos de enseñanza. Gracias, Señor amado, por esta semana que estamos iniciando, Señor. Que todo lo que hagamos, sea de hecho y de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Guarda a mis hermanos de una manera especial. Bendícelos, eterno Rey de los cielos, a cada uno en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus estudios, Padre, y todo lo que tengan que hacer sea bendecido y sea prosperado. Y permítenos, Padre, volvernos a reunir para seguir estudiando tu palabra todas las semanas. Nos vemos el lunes, Padre, Señor amado, con tu pueblo para seguir estudiando y aprendiendo. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Familia, que el Eterno me los bendiga. Feliz noche para todos. Shabbat Tov. Bendiciones, Shabbat pastor, para Roy, todos. Dios los bendiciones, bendiga. Bendiciones. Excelente la bendiciones, comunidad. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones para todos. Dios te bendiga, Roy. Amén. Amén.